Hoy vamos a meternos de lleno en una revolución que de verdad cambió el mundo para siempre, el humanismo. Y ojo, que no fue solo un movimiento de intelectuales, ¿eh? Fue una manera completamente nueva de entender qué significa ser humano y cuál es nuestro lugar en el universo. Para arrancar, a ver, pensemos en esto, porque justo en el corazón del humanismo hay una idea que es fascinante, la de que, para poder avanzar, a veces es necesario mirar para atrás. Y es que los humanistas encontraron en los textos clásicos una fuente de inspiración increíble para construir un presente totalmente nuevo. Bueno, vamos a meternos más a fondo en esto. Porque miren, el humanismo fue mucho, pero mucho más que un simple movimiento académico. Fue, de verdad, una auténtica revolución en la perspectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que el foco de atención, que por siglos había estado puesto en lo divino, en el pensamiento medieval, de repente se corrió. Se movió hacia el potencial, la experiencia y la dignidad del ser humano. Un cambio brutal. Pero a ver, ¿qué fue exactamente el humanismo? ¿Y de dónde salió esta idea tan potente? Para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo a un lugar que se volvió el epicentro, el corazón de esta revolución del pensamiento. A ver, estamos hablando del humanismo renacentista. Este movimiento nació allá en el norte de Italia, entre los siglos XIII y XIV. Y su motor, su gran inspiración, ¿saben qué fue? El redescubrimiento de la literatura, la filosofía y el arte de la Grecia y la Roma clásicas. Fue como abrir un baúl lleno de tesoros olvidados. Y el concepto clave, la idea que lo movía todo, era la humanitas. Ojo, que no se trataba solo del hecho de ser humano, no. La idea era alcanzar la mejor versión posible de uno mismo. O sea, desarrollar la virtud en todos los aspectos de la vida. En lo intelectual, en lo moral, en lo cívico. Un ideal potentísimo, la verdad. Entonces, ¿de dónde sacaron todo esto, estos pensadores? Bueno, la fuente principal fue la literatura clásica. Pero cuidado, no la leyeron así nomás. Al contrario, desarrollaron una lectura súper crítica, buscando el sentido original de los textos. Y esto los llevó a dos cosas clave. Por un lado, a ver la historia como una maestra de vida, o sea, una guía para el presente. Y por otro, a pensar la ética de maneras completamente nuevas. Claro que este movimiento no apareció de la noche a la mañana, ¿no? Se fue cocinando a fuego lento. Todo empezó en Florencia, a mediados del siglo XIII, con figuras como Brunetto Latini. Después, su discípulo, nada menos que el gran Dante Alighieri, le dio un impulso tremendo a estas ideas. Ya para el siglo XIV, Florencia era un verdadero hervidero de pensamiento humanista, con gente como Petrarca y Boccaccio. Y en el siglo XV, bueno, ahí ya fue la explosión total, y la influencia se extendió a todas las áreas del conocimiento y del arte. Ok, para entender bien de qué va el humanismo, podemos resumirlo en 5 principios clave. Pensemos en ellos como los pilares, los cimientos sobre los que se construyó esta nueva y bastante atrevida forma de entender el mundo. A ver, vamos a repasar estos pilares. Primero, el clasicismo. O sea, la idea de que el pasado no es un museo, sino una herramienta viva para entender el presente. Segundo, el realismo. El valor de observar el mundo tal como es, sin filtros, sin ideas preconcebidas. Luego, tercero, y esto sí que fue un cambio radical, el escrutinio crítico. O sea, atreverse a cuestionarlo todo. Cuarto pilar, la autonomía y dignidad humana. Una fe ciega, casi, en el potencial de cada persona. Y por último, el quinto, la virtud activa. La idea de que el conocimiento no es para guardárselo, sino para usarlo y mejorar la sociedad. Como se puede ver, cada uno de estos puntos fue una ruptura total con la mentalidad medieval. Ahora bien, estas ideas eran potentísimas. Pero para que una idea cambie el mundo de verdad, no basta con que sea buena, tiene que difundirse, ¿cierto? Tiene que poder viajar. ¿Y cómo lo lograron? Pues la respuesta está en una revolución tecnológica que, literalmente, lo cambió todo. Para que nos demos una idea del impacto que tuvo esto, para cuando arrancaba el siglo XVI, el humanismo no solo había sido la chispa que encendió el Renacimiento, sino que sus ideas ya andaban por toda Europa, desde Italia hasta Inglaterra y España. Fue como un contagio de ideas, una locura. Y el gran catalizador de todo esto, el que aceleró todo, fue la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, allá por el siglo XV.
Gracias a este invento, pasamos de un mundo donde el conocimiento era literalmente un tesoro copiado a mano y guardado bajo llave en conventos, a un mundo donde los libros se podían reproducir en masa. Imagínense. Esto creó una comunidad de lectores y sacó el saber de esos círculos súper exclusivos. Básicamente, le abrió la puerta al conocimiento a muchísima más gente. El gran escritor argentino Jorge Luis Borges lo dijo mejor que nadie. El libro es el instrumento más asombroso porque es una extensión de la memoria y de la imaginación. Y es que la imprenta no solo multiplicó los libros, multiplicó la capacidad de recordar, de imaginar y sobre todo de compartir esas ideas a una escala que nadie se había imaginado antes. Bueno, y ya para ir cerrando, pensemos un poco en el legado de todo este movimiento. O sea, ¿qué nos dejó el humanismo que todavía hoy sigue sonando, que sigue siendo importante? Y creo que el punto más importante es este. Los humanistas no se quedaron pegados en la nostalgia por el pasado, para nada. Lo que hicieron fue estudiarlo, analizarlo y usarlo como un trampolín, como un impulso para imaginar y construir un futuro completamente nuevo. Y esa es su herencia más poderosa. Y con esto cerramos, volviendo un poco a la idea del principio. El humanismo nos deja una lección valiosísima. A veces, las herramientas para solucionar los problemas que tenemos hoy están en la sabiduría del pasado. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿qué textos, qué ideas de nuestro propio pasado quizás estemos pasando por alto hoy en día?